Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Qué lindo, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Siempre Jesucito que nos acompaña. Pero ustedes saben para qué nosotros le escuchamos a Jesucito que nos enseña. Justamente como decía San Juan Bosco, el santo de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. San Juan Bosco decía: ustedes, queridos niños, tienen que ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Otra vez, queridos niños, ¿qué tenemos que ser? Buenos cristianos y honrados ciudadanos. Muy bien. Pero para eso hay que formarse, para eso hay que escuchar, para eso hay que aprender bien escuchando lo que Jesucito nos va diciendo todos los días en la catequesis, queridos niños. Si nosotros no nos ponemos ahí atentos a escuchar lo que Jesús nos enseña, no vamos a aprender nada, queridos niños. Ese es un desafío que nos está haciendo Jesús cada día, aprender cosas lindas. Por eso yo les digo, queridos niños, y les pregunto, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el matrimonio. Muy bien, queridos niños, el tema del día de hoy es el matrimonio. Y esta es una de las cosas más lindas, elementales, fundamentales que nosotros tenemos. El matrimonio, queridos niños. Pero para eso tenemos que aprender bien y saber lo que significa matrimonio. Yo ya les voy a decir para que ustedes más o menos tengan una idea. La palabra matrix, queridos niños, significa el útero materno, allí donde nace el niño, ahí donde nacimos todos nosotros. Todos nosotros, queridos niños, nacimos en la matrix, es decir, en el útero de nuestra mamita. Y luego hay una palabra que dice nomos. Nomos quiere decir, queridos niños, la ley. Entonces, lo que estamos nosotros diciendo para el matrimonio es la ley de la vida, la ley del cuidado de la vida, la ley del cuidado de los hijos. Por eso nos unimos en pareja, queridos niños. Por eso papá y mamá se responsabilizan y nos traen al mundo. Y nosotros somos sus hijos. Y ellos tienen una ley muy importante que es la ley de la vida, la ley que nos acompaña y nos ayuda para crecer bien, para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Bueno, queridos niños, vamos a escuchar como siempre la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios vamos aprendiendo y vamos conociendo todo lo que Jesucito nos quiere decir. Escuchemos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta es la palabra de Dios. Qué linda que es la palabra de Jesús, que nos viene siempre a través de la Biblia, así como hemos escuchado en la Biblia, que nos da fuerza, entusiasmo. Y es la Biblia, queridos niños, donde nosotros le encontramos a Dios, que nos habla día a día y que nos dice lo que tenemos que hacer. Ojalá, queridos niños, podamos nosotros hacer siempre lo que Jesucito nos va diciendo. Muy bien. Ahora entonces yo les pido que siempre tengan su cuadernito para ir anotando todo lo que vamos aprendiendo. El chico diligente, el chico obediente, el chico inteligente y el chico entonces que se dedica a la catequesis y que es bueno, enseguida va anotando todo, queridos niños. Y por eso tienen que tener también allí con ustedes nada más y nada menos que la palabra de Dios, es decir,
la Biblia, queridos niños. Y ahora, queridos niños, entonces vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Buenos días, señoritas. Buenos días, Sor Teresa. ¿Están listas ahora? Sí, estamos listas. Sí, Sor Teresa. Sor Teresa, Sí, dime. si me permite, cierro la ventana. Está prohibido tenerla abierta. No, déjala abierta. Yo necesito que entre la luz y además quiero ver siempre qué hay más allá de los muros de este colegio. Ustedes también deben saber mirar más allá de estos muros, si mañana quieren ser mujeres maduras, buenas hijas de su tierra. Hoy dedicaremos una serie de lecciones a su tierra, la India. Veamos si saben responder a estas preguntas. ¿Cuál es la superficie de la India? 4.675.616 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos habitantes? Para el censo de 1931, 318 millones de personas. ¿Cuáles son las principales lenguas que se hablan? Son más de 200. Pero las lenguas más difundidas y habladas en nuestro país son las pertenecientes a las 4 cepas principales. El singalés hablado por cerca de 230 millones de personas, el davídico por 64 millones y el tibetano-birmano por 12. ¿Y las religiones? Hinduistas 212 millones, musulmanes 69, budistas 11 y cristianos 4 millones aproximadamente. Quisiera precisar que los cristianos son 4.750.000 y de estos solo 1.800.000 son católicos. Y ahora las 4 ciudades principales. Calcuta, 1.384.000 habitantes. Bombay, 1.157.000. Madras, 657.000. Delhi, 440.000. Bien, de verdad, muy bien. ¿Y los índices de incremento de la población? Natalidad 32 por cada 1.000 personas. Mortalidad 24 por cada 2.000 personas. Muy bien. Estos datos nos confirman un incremento continuo, como el incremento de la pobreza. Sor Teresa, ahora está libre, puedes entrar. Adelante. Padre Van Exen, este es el diario de mis últimos años en Calcuta. Llegué a la India hace 9 años y ahora deberé pronunciar mis votos perpetuos con esta orden, que ahora es mi familia. Lo sé, usted es un buen ejemplo para todos y es una de las mejores profesoras de este colegio. Esto no es importante, padre. Quiero que usted lea lo que he escrito en mi diario. Lo haré.
En mi diario he escrito que deberíamos hacer más por las mujeres de este país. Y los niños, los pobres, los leprosos, cada día son más numerosos y siempre más pobres. Se hace lo que se puede, pero tiene razón, se puede hacer más, debemos hacer mucho más. En cambio, nosotras mantenemos cerradas las ventanas, tenemos miedo de mirar lo que hay allá afuera. Sor Teresa, usted ha prometido obediencia a las normas de las monjas lauretanas. Pero más allá de lo que establecen las normas, su alma debe ser libre de mirar y hacer todo lo que le sugiere su conciencia. Y escuchar cuando Dios le habla. Usted sabe cuándo Él le habla. Sí, lo sé. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Qué lindo, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Y siempre un tema que Jesucito nos va enseñando. Y hoy de una manera muy especial. Entonces, tenemos aquí, queridos niños, lo que nos enseña. ¿Cuál es el tema? El tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el matrimonio. El matrimonio, se dan cuenta sobre el matrimonio, la ley de la vida, allí donde nosotros nacemos, matrix, el útero materno, allí donde nosotros toditos pasamos por el útero materno de nuestra mamita, tanto que nos ama, tanto que nos quiere nuestra mamita y también nuestro papito. Se unen los dos en matrix nomos, en la ley de la vida. ¿Para qué, queridos niños? Para cuidarnos, para hacernos crecer, para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, decía San Juan Bosco, ¿se acuerdan? Buenos cristianos y honrados ciudadanos. Eso hay que repetir, queridos niños, porque todos tenemos que, y ojalá seamos buenos cristianos, nunca nos olvidemos, y honrados ciudadanos, queridos niños. Bueno, vamos entonces ahora a escuchar y vamos a saber qué es lo que significa este sacramento del matrimonio. Jesús amaba el matrimonio y la familia y los bendijo con su presencia en un banquete de casamiento en Caná. También recordó claramente la voluntad de Dios sobre el matrimonio. Queridos niños, aquí está Jesús mismo que se va y que es invitado a unas bodas, a un matrimonio. Y él entonces con su presencia, porque él amaba y ama, queridos niños, a la familia, a papá y a mamá. Quiere que vivamos juntos, quiere que nos amemos, quiere que nos unamos en un camino de santidad, queridos niños. Y ese es el matrimonio. El matrimonio es hacer un camino juntos, el camino de la santidad, el camino que nosotros entonces, queridos niños, papá y mamá, se unen, pero después para cuidar la vida. Todos tenemos que cuidar la vida y especialmente el que se une en esta vocación del matrix nomos, matrimonio, la ley de la vida. Entonces dicen, nosotros nos unimos porque queremos vivir juntos para cuidar a nuestros hijos. Vamos a cuidarle a nuestros hijos, vamos a educarles a nuestros hijos, vamos a ayudarles a crecer a nuestros hijos. Qué lindo que es esto, queridos niños, cuando nosotros entendemos desde lo más profundo este camino de santidad. Muy bien, queridos niños, vamos ahora, atención, les voy a proponer escuchar esta segunda partecita que Jesucito hoy nos quiere enseñar sobre el matrimonio. Estén atentos. En la palabra de Dios podemos encontrar las siguientes palabras. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos uno solo, de manera que ya no son dos, sino uno solo.
Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Qué lindo lo que encontramos en la misma palabra de Dios. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero este es el deseo de Dios, queridos niños. Esto es lo que Dios quiere. Él quiso verdaderamente que ese amor entre las personas, queridos niños, se vuelva un sacramento. ¿Qué quiere decir, queridos niños? Que el matrimonio es un sacramento. Sacramentum en latín, de nuevo vamos a aprender palabritas difíciles. Sacramentum, queridos niños, repitan conmigo. Sacramentum, otra vez más, sacramentum. ¿Qué quiere decir, queridos niños? Quiere decir algo que se ve, cosa bien concreta que nosotros podemos visualizar, podemos ver con nuestros ojitos. Todos estamos viendo una cosa linda. Bueno, el matrimonio es un sacramento, algo visible. Nosotros vemos, ¿qué cosa? El matrix nomos, vemos el cuidado de la vida. Vemos que papá y mamá cuidan a sus hijos. Vemos que papá y mamá cuidan a la prole. Vemos que papá y mamá se aman entre ellos porque quieren cuidar de la mejor manera a sus hijos, a la familia. Eso quiere decir sacramentum del matrimonio. Es decir, tiene que ser algo visible, que los niños y que todos veamos cómo se aman papá y mamá, cómo se quieren. Y así entonces, como ellos se quieren tanto, entonces eso mismo es lo que le transmiten a sus hijos. Qué lindo, queridos niños. Vamos a seguir escuchando qué más Jesucito hoy nos quiere enseñar. Jesús quiso que el matrimonio entre personas bautizadas fuera un sacramento, es decir, un medio de la gracia de Dios y un signo de amor de Jesús a su iglesia. Queridos niños, ahí está. Esto se llama con una palabra un poquitito más técnica, pero que nosotros tenemos que aprender, tenemos que saber. Estamos haciendo nuestra catequesis y es lo que Jesucito nos va enseñando. Ahí la palabra, y vamos a repetir, se llama consentimiento matrimonial. Vamos a repetir todos juntos, queridos niños. Consentimiento matrimonial. Ahora solamente ustedes. Muy bien. Consentimiento matrimonial, queridos niños. ¿Qué significa eso del consentimiento matrimonial? Y justamente que nosotros manifestamos y decimos: yo te recibo a ti, yo quiero verdaderamente casarme contigo, yo no estoy presionado para casarme contigo, yo te amo verdaderamente, yo me quiero unir a ti, quiero estar contigo para cuidar la vida juntos porque te amo. Hay una tercera preguntita en el matrimonio, queridos niños, que dice: ¿ustedes están dispuestos a tener sus hijos y a educarlos, dice, en la fe? A caminar con ellos en la educación según la ley de Cristo y de la Iglesia. ¡Qué lindo! Y decimos: sí quiero, sí estoy dispuesto, sí quiero verdaderamente hacerlo. Entonces, queridos niños, esto es importante que sepamos nosotros. Poco a poco vamos a ir aprendiendo más y Jesucito nos seguirá enseñando más. Ahora nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio gozoso, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Y hoy, una vez más, aprendiendo con tantas cosas lindas. ¿Cuál es el tema entonces, queridos niños, que Jesucito hoy nos está enseñando? El tema del día de hoy es el matrimonio. Sobre el matrimonio, esta grandeza del matrimonio, del sacramentum, algo que se ve, el cuidado de la vida. Y vamos ahora, queridos niños, a hacer las preguntitas como siempre para ver si estuvieron atentos, si ustedes fueron tomando notas y si son capaces de darme una respuesta positiva y linda. Muy bien, queridos niños, atención. Primera preguntita. ¿Qué pensaba, queridos niños, Jesús sobre el matrimonio? Jesús amaba el matrimonio y la familia y los bendijo con su presencia en un banquete de bodas en Caná. Jesús pensaba lo mejor entonces, queridos niños. Por eso es que Él también participa en las bodas de Caná. Ahí se nos narra y se nos cuenta que Jesús fue invitado y participó y santificó el matrimonio. ¡Qué lindo! Porque en el momento de las dificultades, en el momento de los problemas, en todos los momentos de nuestra vida, queridos niños, se dan cuenta que Jesús está presente.
Jesús es llamado por esta pareja. Quiere decir que nosotros también en el matrimonio, papá y mamá, tenemos que llamar siempre a Jesucito para que haga parte de nuestra vida. También Jesús, sus discípulos y también su madre María fueron llamados a ese sacramento, es decir, a esa boda. Ellos también participaron de esas bodas. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir un poquitito más y vamos a aprender y vamos a saber si ustedes me pueden responder a esta segunda preguntita. ¿Qué dice, queridos niños, Dios en la Biblia? ¿Cómo nos habla cuando habla del matrimonio? ¿Qué nos dice? Dios en su palabra con respecto al matrimonio dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos uno solo. De esta manera ya no son dos, sino uno solo. Por esto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Qué lindo, queridos hermanos. Aquí entonces, queridos niños, sobre todo ustedes que están aprendiendo de a poquito, y sepamos que es un sacramento demasiado importante, porque si papá y mamá viven bien, dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, los dos serán una sola familia, los dos serán entonces un solo caminar. ¿Se dan cuenta, queridos niños, que esto es muy, muy importante? Y por eso dejará a su padre y a su madre y serán uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, dice Jesús, que no lo separe nadie, que no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, entonces, se vuelve indisoluble, se llama, queridos niños. ¿Cómo se llama? Indisoluble, es decir, hasta que la muerte no separe. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y ahora, queridos niños, la tercera preguntita. ¿Qué quiso, queridos niños, Jesús que fuera el matrimonio? ¿Qué quiso para el matrimonio, queridos niños? A ver si pueden responderme. Jesús quiso que el matrimonio entre personas bautizadas fuera un sacramento, es decir, un medio de la gracia de Dios. Muy bien, queridos niños, qué linda respuesta. Jesús quiso que el matrimonio, sobre todo, sea entonces un sacramento. Ya dijimos la palabra sacramento, que quiere decir justamente algo que se ve, queridos niños. Jesucito quiere que sea un verdadero sacramento, que nos amamos, papá y mamá que se aman, papá y mamá entonces que se quieren, papá y mamá que quieren caminar de acuerdo a la gracia del Espíritu de Dios. ¿Entienden, queridos niños? Porque sacramento es lo que se ve. Y estamos haciendo el sacramento del matrix nomos, es decir, del cuidado de la vida. Eso es lo que se tiene que ver y eso es lo que quiso Jesús, que sea un verdadero sacramento, que se vea verdaderamente que nos amamos, que nos queremos, que queremos a nuestros hijos, que les cuidamos a nuestros hijos, que les educamos a nuestros hijos y que hacemos crecer bien nuestra familia. Bien, queridos niños, así vamos concluyendo por el día de hoy. Ahora le vamos a rezar también a nuestra mamita que estuvo presente en las bodas de Caná. Y ahí también fue la primera que se dio cuenta. Falta el vino, decía María. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces en la familia, en el matrimonio, puede faltar la alegría. El vino significa la alegría, queridos niños. Y María se da cuenta cuando falta esa alegría, cuando nos falta vivir en la felicidad de nuestra propia familia. Muy bien, queridos niños, vamos a rezar a nuestra mamita, vamos a poner juntas nuestras manitos y decimos: Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Jesucito descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis.
Aprendiendo con Jesús.